Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A los Romanos. Romanos capítulo 8, vamos a dar lectura desde el verso 18 en adelante. Romanos capítulo 8, desde el verso 18 en adelante estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor mediante su santa y divina palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no aguardamos, con paciencia, si esperamos lo que no vemos, disculpen, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tenemos esta libertad, Señor, en que podamos abrir las Escrituras y podamos, Señor, tener una reflexión en las mismas y llegar a tener una comprensión y un entendimiento de la herencia a la cual fuimos llamados y de la libertad, Señor, a la cual aguardamos con paciencia. Señor, queremos darte gracias porque tampoco hemos quedado huérfanos, sino que tú nos ayudas por medio del Espíritu Santo
a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo esto posible. Dándote gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mientras leía este pasaje, meditaba en la relación que nosotros tenemos con la creación. No es la misma la relación que tenemos hoy con la creación que la relación que tenía Adán y Eva con la creación. Es claro, notorio. Él podía llamar a los animales por su nombre y estos venían, y podía servirse de todo árbol que había en el huerto del Edén y gozaba del bienestar. No tenía temor del terror nocturno ni de las fieras del campo, no tenía temor al hambre ni a la pestilencia, no tenía ningún tipo de temor. Y esa era la relación que él gozaba en su tiempo, en el tiempo en el cual el pecado no había entrado al mundo. Pero cuando el pecado ingresó al mundo, esa relación fue trastocada, de tal manera que a partir del momento en que el pecado entró al mundo, la tierra comenzó a dar lugar a los espinos, y al hombre le fue arduo el trabajo para poder alimentarse, y aún su relación con el clima cambió muchísimo, por causa que tuvo que hacerse de vestidos y también tuvo que comenzar a habitar en tiendas, comenzar a habitar bajo el abrigo. Quiere decir que todo fue trastocado, y aún sus días ya quedaron limitados, y su tiempo sobre la tierra no fue un tiempo del cual el hombre lo disfrutara, sino se convertía en una agonía. ¿Cuántas personas que hoy que están viviendo en este mundo también están viviendo en esa agonía, ¿no? Se van a la cama esperando hallar el descanso en la cama y los sueños le atormentan, y cuando se levanta peor. Y si bien hoy tenemos, por causa de que la ciencia ha avanzado, gozamos de un bienestar y de una seguridad, hoy nosotros no vemos a las fieras del campo, por lo menos en estas regiones, ¿no? Paseando entre los hombres en las ciudades habitadas. Sabemos que hay poblados, que hay lugares que son más difíciles, donde el hombre no ha avanzado tanto y cuyos caminos son en medio de la selva o caminos dificultosos, y aún el alimento es muy escaso. El alimento es muy escaso. Hoy hablaba la hermana Esther de la Congregación de Buenas Nuevas en Perú, de cómo han avanzado. No solamente han avanzado en la ciudad capital, sino que han avanzado también en poblados y en lugares más inhóspitos. Yo le oía hablar al pastor principal de esa congregación en Perú, como en una oportunidad, siendo invitado a comer en uno de esos lugares de selva, le invitaron a comer sopa de mono y le dieron el bracito, y darle el bracito era darle como quien le da la pata del pollo, ¿no es cierto? Era como darle, digamos, la parte principal, y ese era su alimento. Ese era su alimento. Amén. Entonces no podían despreciar esa comida. Entonces hoy, por causa del avance de la tecnología, de la ciencia, el hombre vive en manera más confortable. No obstante así, sigue teniendo dificultades en relación con la creación. Un claro ejemplo lo hemos tenido en el 2019, ¿no? Con el COVID. Los virus también son parte de la creación de Dios, aunque algunos dicen que es un experimento de laboratorio, pero los virus siempre han estado y están.
La relación que tenía Adán con esos virus era muy distinta a la relación que hoy tenemos nosotros estando en este cuerpo. Por eso dice que nosotros que estamos en este cuerpo también gemimos. ¿Por qué? Porque esperamos esa manifestación de esa liberación de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. O sea que no solamente gime la creación, porque está sujeta a vanidad por causa del que la sujetó, sino también nosotros los creyentes también gemimos dentro nuestro esperando ser revestidos del cuerpo inmortal, del cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo. Y también podemos ver que con el correr del tiempo y a medida que se vaya acercando la venida del Señor, todo esto se va a ir agravando. La relación, estoy hablando con la creación, al punto tal en que no solamente vamos a ser afectados por la creación natural de Dios, sino también por una creación que es una creación espiritual, pero que también tiene cuerpo y que hoy están sujetas. Cuando usted mira, cuando se abren los sellos, cuando se derraman las copas de la ira entre ellos, va a haber situaciones de hambre, va a haber situaciones de calamidad. Esto usted lo puede leer en la carta de Apocalipsis. Si quiere, vamos allí a los sellos y va a ver las situaciones, qué difíciles que van a ser. Capítulo 6. Y puede leer verso 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Y miré cuando abrió el 6º sello, he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces podemos ver que habrá pestilencias, guerras, aún las fieras del campo van a ser un perjuicio sobre la humanidad. Amén. Al punto que van a exterminar a una tercera parte de la humanidad. Y así podríamos seguir leyendo, aun cuando el agua no va a poder ser bebible, donde van a caer dos grandes estrellas, una de ellas va a caer sobre las aguas y las va a transformar en ajenjo, en algo amargo, y otra va a caer en un punto determinado que va a abrir una especie de cráter en la tierra, por donde también la Biblia habla de que saldrán de ellos espíritus de demonios, pero con cuerpos y con aguijones que herirán a los hombres. Todo esto lo vio Juan. Entonces la relación aún con la creación va a ser aún mucho más difícil todavía en los tiempos venideros. Va a ser aún mucho más difícil. Por eso es que la creación gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y aún nosotros los que estamos en este cuerpo gemimos también. ¿Por qué? Porque esperamos ser revestidos. Amén. Y que podamos recibir el cuerpo de gloria con el cual estaremos con el Señor. Pero también después de todos estos sucesos, toda la creación va a ser gobernada por el Señor y por su iglesia. Y ahí va a comenzar un tiempo de paz, donde las aguas que saldrán del trono de Dios serán para sanidad y para medicina de los hombres. Y todo el que habite en casa habitará seguro, y el que plante viña se servirá de ella, comerá de ella. Amén. Y no habrá niños, sino niños de 100 años. O sea, los tiempos de los hombres se van a alargar sobre la tierra. Entonces, si nosotros miramos la transición entre lo que era el origen y el estado que tenía el hombre y la relación que tenía el hombre con la creación, y miramos el futuro de lo que ha de suceder entre los hombres, tenemos que asirnos fuertemente de una esperanza. ¿Por qué? Porque si no nos asimos de una esperanza, nos va a ser muy difícil. Tenemos que asirnos fuertemente de una esperanza. Por eso la Escritura habla de que también nosotros que estamos en este cuerpo, vamos a leer nuevamente el verso 22 del capítulo 8. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahora lea el verso 26 detenidamente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, el Espíritu Santo que nos fue dado tiene un rol muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creencia, para poder sostenernos en la fe y para poder avanzar en cuanto a alcanzar aquella meta. ¿Cuál es la meta del creyente?
llegar a aquel día y ser hallado fiel y poder recibir la corona incorruptible de justicia que Dios tiene reservado para los que creen en Él y para los que aguardan su venida. Esa es nuestra meta. Donde juntamente esa corona la recibiremos ya no en este cuerpo de corrupción, sino que lo recibiremos en un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo cumple un rol muy importante en nuestra vida de creencias. Más, ¿sabe cuál fue mi oración en todos estos días? Señor, no me permitas hablar ni una sola palabra que no provenga de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque encuentro la necesidad de ser fortalecido, que me sea infundido ese aliento, pero también la necesidad de poder ser de provecho para mi hermano, de ser de provecho para mi hermana, porque ¿qué sentido tiene el que yo esté aquí divirtiéndoles o dándoles un mensaje motivador si no les comunico la palabra inspirada por el Espíritu de Dios que tiene poder para sobreedificar a la iglesia? No tiene ningún sentido. Aún puedo tener un sermón, un bosquejo, puedo tener una idea de lo que he de hablar, pero sepa que si el Espíritu Santo no inspira la exposición de su palabra, si el Espíritu Santo no es el que está comunicando la verdad revelada de Dios, todo lo demás es hueco, todo lo demás es vacío, todo lo demás es como címbalo que retiñe, no trae ningún provecho para la iglesia. Entendiendo el rol que el Espíritu Santo cumple en nuestra vida de creencia, es muy importante. Y también es un motivo para el cual nosotros agradezcamos a Dios. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor comienza a hablar al respecto de que no quedaríamos huérfanos, sino que enviaría a uno semejante a Él, podemos ver que en todo tiempo Dios es el que nos ayuda. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que quisiera leerlo con usted, que está en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 41, verso 10. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y mire lo que dice ahora: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen guerra. Porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice nuevamente: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces, cuando nosotros miramos la realidad bíblica en cuanto a la relación del hombre con la creación, podemos ver que los tiempos que se avecinan, los tiempos que vivimos, de hecho, si bien hablamos de un bienestar, hablamos de un confort, de una seguridad que nos es dada por las casas que edificamos, pero a veces las cosas se complican y se salen de su cauce, de la normalidad, de lo que para nosotros es normal, y sufrimos. Por eso la Escritura dice: no temas a los sufrimientos del tiempo presente. ¿Por qué? Porque no son nada comparados con la gloria venidera.
Dios nos rescató de una manera de vivir, nos trasladó a su reino y nos prepara para una vida eterna, dándonos la primicia de su espíritu, las arras, para que nosotros tomemos conocimiento de lo que es esa vida, para que tengamos esperanza. Por eso dice, de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que se cumpla Isaías capítulo 41, que dice: yo soy Jehová tu Dios, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. La dependencia de Dios es muy importante. La dependencia de Dios es sumamente necesario para quienes hoy estamos viviendo en medio de esta generación, a fin de poder sobrellevar las dificultades que tenemos en el tiempo presente y aún aquellas que se avecinan, saliendo nuestra vida de normalidad de su cauce y atravesando dificultades como las que ha atravesado. Y hay algunas que no son solamente de carácter personal y familiar. Hoy la hermana mencionaba, oremos por Haití. En Haití la situación se ha desbordado. Ya hace 2 años que esa situación viene de conflicto en conflicto y se ha desbordado, y al punto tal que las bandas armadas toman pueblos y les dan días para abandonar todas sus cosas. Si se quedan, son masacrados. Pero eso no solamente sucedió en Haití, eso también sucedió en Colombia, también sucedió en Perú con algunos carteles de la droga, también sucede en México, también sucede en San Carlos, que hay gente que tiene que mudarse del barrio. Sucede en Maldonado. Hay un barrio precioso que fue hecho por el municipio de Maldonado para realojar a la gente que vivía en un contexto crítico de vivienda, donde no tenían saneamiento, donde no tenían luz, donde no tenían agua potable, vivían en la indigencia, muchos de ellos, dándole y trasladando a esa familia. No solamente recibieron la gracia de tener un apartamento en condiciones, pero trasladaron también el problema del barrio. Y mucha gente hoy está dejando esas casas porque no pueden habitar a causa del estilo de vida de sus vecinos. Y tienen que dejarlo. Yo conozco una hermana que tiene 3 hijas menores y tuvo que abandonar esa vivienda porque no quería que sus hijas se criaran en ese barrio donde ella conocía la situación. Y así varias. Entonces las situaciones se van trasladando de país en país, de barrio en barrio, de familia en familia y de vida en vida. Entonces, no estamos ajenos a que esas situaciones lleguen a nuestro país, lleguen a nuestro barrio, a que esas situaciones se den en nuestra región, o se den a nivel mundial como se dio con el COVID-19, que fue una situación de pandemia. Entonces la relación que hoy tienen los hombres con la creación no es la misma que tenían en el principio, ni va a ser la misma que va a haber en el futuro. Pero los hombres ignoran eso. Solamente quienes aguardamos con paciencia la esperanza que tenemos por delante, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo para la restauración de todas las cosas. Pero entre tanto que estamos en la espera de la venida del Señor Jesucristo, también estamos padeciendo situaciones, pero hay una clara diferencia, y es la cual en esta mañana volvemos a remarcar que el Espíritu Santo nos ayuda de igual manera en nuestras debilidades, para que se cumpla en nosotros lo que dice la Escritura: no temas, yo Jehová soy tu Dios, quien te sustenta,
quien te ayuda. Quien te ayuda. Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumple. Si Él prometió, y esa promesa la dio a los creyentes, porque las promesas, ¿quiénes las disfrutan? Solamente los creyentes. Por eso dice, de igual manera nosotros los creyentes, los que esperamos la adopción, la redención completa, la transformación de este cuerpo corruptible en un cuerpo de gloria, también gemimos dentro nuestro. El que no cree, no espera, vive la situación y a la buena de Dios y entregado a la fortuna, a la suerte, pero no espera un mañana mejor, no espera una redención completa, no espera la restauración de todas las cosas. Solamente el creyente. Pero mientras esperamos y aguardamos esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, sepamos, no estamos solos. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice algo más, porque ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu gime dentro nuestro con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones y conoce la intención del Espíritu, sabe de lo que está pidiendo. Aún para ello. Porque a veces nosotros estamos mirando el infortunio, la situación que tenemos por delante, y lo vemos como una maldición, como una desgracia. Pero tal vez esa situación no es una desgracia, no es una maldición, sino es una bendición y una gracia de Dios. Para que humillemos nuestro corazón, o para que una persona reciba la salvación, o para que demos testimonio de la esperanza que albergamos en nuestros corazones. Porque si nunca participamos de ningún conflicto, ¿cómo damos testimonio de la esperanza? Si siempre las cosas están bien, el diablo va a decir como dijo de Job, ¿cómo no te vas a alabar? Si tú lo cercaste con bendición y todo lo que él hace prospera, ¿cómo no te vas a alabar? Pero sacale el cerco de la bendición y vas a ver cómo maldice en tu casa, en tu cara. Y ese pensamiento es del diablo. Ese es el pensamiento del diablo. ¿Y sabes cuál es el primer caballo que salió con un arco venciendo y para vencer? Es la apostasía, es el diablo. El Señor no usa arco, porque no usa saetas. El Señor usa espada. El que usa saetas es el diablo. Entonces el primer caballo blanco que sale, del cual habla de los sellos, es la apostasía, porque antes del fin, ¿qué es lo primero que viene? La apostasía. ¿Y sabe qué es apostatar? No es negar que un día estuve en la iglesia y hoy ya no estoy. La apostasía es tomar distancia de Dios. Hay un montón de gente tomando distancia de Dios por las situaciones que le han tocado vivir. Y como el diablo dice, ¿cómo no te va a maldecir? Sacale el cerco de bendición y vas a ver cómo maldice en tu cara. Y vas a ver cómo maldice en tu cara. Pero ¿qué sucedió? Que Job entendía y dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea Dios verdadero. Entonces, él entendía y se sometía, tenía un entendimiento. Y todo eso que aconteció en la vida de Job tenía un propósito de parte de Dios, porque si no tampoco no lo va a instar Dios al diablo. Y también tenía un propósito de parte de Dios para con nuestras vidas, para poder ser enseñado. El libro de Job fue escrito por Moisés, es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Y es más, es la historia de un hombre que, así como la historia de Adán y del Génesis, Moisés no estuvo, sino que la recibió por revelación de Dios. Por eso es que tan importante en el Antiguo Testamento es el libro de Génesis y el libro de Job, para escudriñarlo, y son libros difíciles. Hay algunos hermanos que recibieron el don para enseñar, que han traído enseñanzas muy hermosas sobre estos dos libros de la Biblia. Pero de ahí rescatamos un montón de enseñanzas para nuestra vida. Amén. Y una de ellas también está en el libro de Job, y quisiera ir concluyendo
leyéndola, que es una de las declaraciones de uno de los amigos de Job. Vamos a estar abriendo entonces en el libro de Job. Y los primeros capítulos, creo que está por el capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos a leer verso 17 en adelante. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. El azote de la lengua serás encubierto, y no temerás destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás. No temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Y asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Amén. Entonces, si bien las cosas se dificultan, hay un pacto de paz y de bienestar de Dios para con su pueblo, del cual habla justamente. Y cuando habla del azote de la lengua, justamente ese caballo blanco, y en esto quiero referirme, porque a veces nosotros no entendemos por qué se dan dichos, conversaciones, o se hacen menciones de cosas que nos confunden, no entendemos. Ese caballo blanco, que es montado por el mismo diablo, que viene para confundir a las naciones, y que envía esas saetas de fuego, las cuales debemos apagar con el escudo de la fe, ¿no es cierto? La Biblia dice: sostened el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, a veces no comprendemos, pero ¿sabe cuánta gente por un entredicho, por una situación, quedan separados las familias, separados los matrimonios, separados los hermanos de una congregación, siendo que fueron llamados a habitar en familia? Entonces es muy importante la guía del Espíritu de Dios, es muy importante la ayuda de Dios, aún para entender a las situaciones que a veces nos confunden y no entendemos por qué si hago el bien, por qué si busco el bien, recibo el mal. Haciéndole lo bueno, decía Pablo, resulta que recibo lo malo de ustedes. Pero cuando vuestra obediencia sea perfeccionada, entonces seré bien estimado por ustedes. Porque él sabía, si se perfeccionaban en la fe y crecían en la fe, iban a empezar a ser estimados, Pablo. Pero hasta ese momento decían, por carta, fuertes sus cartas, pero en presencia, débil, pusilánime, decían de él. Y Pablo decía: si para otros no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy. Entonces, a veces se dan situaciones que confunden, que nos inquietan, que nos perturban. Y sepa que solamente la gracia de Dios,
la guía del Espíritu Santo, el desarrollo de la fe, le va a ayudar a poder superar esas situaciones. Y del hambre, y de las fieras del campo, y de la espada, y de la guerra, y de todo eso también nos ayuda el Señor. Pero hay cosas que, hermanos, son cotidianas y ni siquiera nos damos cuenta que es parte de una lucha. Ni siquiera nos damos cuenta que es parte de un ataque del enemigo. Porque por ahí no estamos pasando hambre, ni pestilencia, ni estamos en un conflicto bélico. Pero nos lanza los dardos de fuego, los recibimos, nos hiere. Nunca levantamos el escudo de la fe. Nunca levantamos. Todo lo que dicen de nosotros nos afecta. Todo lo que se habla en cuanto a nosotros nos toca. Y no entendemos, no levantemos el escudo de la fe. En nuestras luchas, las situaciones se van dando alrededor del mundo en todos los hermanos, los mismos conflictos. Entonces, con diferencia que usted no está en Haití teniendo que dejarlo todo, o no está en Rusia y Ucrania, en medio de un conflicto bélico, no está en un lugar inhóspito donde no hay agua, no hay pan. Usted está en otro lado, gozando de otro bien, pero también recibe su lucha. Y a veces ni cuenta nos damos. Por eso ese caballo blanco, el primero que sale, les aseguro que es el que más daño está haciendo a la humanidad y la gente ni cuenta. Porque una guerra es algo notorio, ¿no? Cae una bomba, se destruye todo y es bien notorio. El hambre también es notorio, la peste también es notoria. Pero lo que a veces no es notorio y que pasa desapercibido es lo que más estrago hace. Pero nosotros podemos levantar el escudo de la fe. El Espíritu Santo también nos ayuda. Le aseguro que si muchos de nosotros hiciéramos caso a esa ayuda, no habría tanta apostasía, no habría tanta deserción de la iglesia, no habría tanta desconformismo, no habría tantas situaciones en la vida de aquellos que son escogidos, que son salvos y que tendrían que estar esperando en esperanza la redención completa y que viven trastocados, confundidos y no tienen paz en su corazón. Por eso piense, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando algo no entiende por qué está sucediendo y por qué le ha venido a acontecer a usted, recuerde, y de igual manera el Espíritu Santo me ayuda. Y como dijo Jehová, Él es mi Dios, Él es el que me sustenta y Él es el que me vuelve a decir, yo te ayudo. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, infundiéndonos aliento, ánimo, fuerza, vigor en nuestra alma, en nuestro ser interior, para avanzar siguiendo hacia la meta de este llamamiento santo, que es alcanzar la redención completa, en donde este cuerpo corruptible sea vestido del incorruptible, en donde podamos, Señor, en este tiempo, Padre, manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, en donde se haga notoria la manifestación gloriosa de tus hijos, Señor, mediante la vida y vida en abundancia que nos fue dada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado, santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a estar de pie, vamos a alabar al Señor con júbilo en nuestros corazones. Bendito sea su nombre, aleluya. Algo nuevo ha comenzado, y con tus manos lo verás. Cristo así lo ha preparado, porque junto con la fe vivirás. Dios mismo te ha levantado, a tu pueblo restaurará. A Dios tuyo está juntando, así es junto con la fe vivirás. Iglesia.
Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,